Deuteronomio 10, versículo 10 al 22. Vamos a finalizar con este capítulo. Unas cuantas observaciones acerca sobre la intercesión que hace Moisés por el pueblo de Israel. La semana pasada estuvimos hablando algo sobre las cualidades de la tribu de Leví y por qué no heredaba en la tierra. Hablamos también hace un par de semanas sobre Aarón, el líder, que complació a la gente, las demandas de la gente. Acá el contraste que vemos en Moisés, en el versículo 10, cuando habla que Moisés estuvo 40 días y 40 noches como la primera vez, cuando recibió la ley de Dios, y estuvo, dice, intercediendo, porque él habla que Dios lo escuchó y no quiso destruirlo al pueblo por el pecado, como se narró en Éxodo, que le dije que leyeran, capítulo 34, los primeros 10 versículos. Pero el Señor entonces le dice que vaya y que dirija al pueblo a que puedan pasar al otro lado. Las observaciones que quiero hacer es que acá tenemos a Moisés como un líder que intercede por el pueblo de Dios. Y un líder que intercede por los suyos es algo básico de lo que debe describir el ministerio o el llamado de todo líder ministro del Evangelio. Cuando el líder siervo, ¿no?, intercede por la congregación, está listo para dirigir al pueblo. Un líder que pretende imponerse, ser autoritario, demandar y pedir que el pueblo lo siga a él, no está listo para dirigir. Pero un líder que intercede, como Moisés lo hizo, por su pueblo ante Dios, está listo para dirigir. Y cuando hablamos de intercesión, estamos hablando de la importancia de lo que es la oración. ¿Okay? La oración debe ser ese hábito, esa práctica cotidiana, constante, que debe marcar la vida de un ministro del Evangelio. La meta acá para Moisés era, Dios dice, para que tomen posesión de la tierra, ¿no? Para que pasen a poseer, que prepare al pueblo para poseer la tierra. Y vemos que en este preámbulo parte de la comisión de Moisés era no solamente preparar al pueblo, pero preparar a Josué, como está explícito en el capítulo 3 de Deuteronomio y a finales del capítulo también 33, 34 de Deuteronomio. Un líder debe tener un propósito divino, un propósito bíblico para con su congregación. Debe de haber metas para con la congregación. ¿Okay? Y es en tiempos de oración, es en tiempos a solas con Dios, donde el líder de Dios aclara estos propósitos para con el pueblo de Dios. A diferencia que muchos líderes hoy en día llenan los programas de iglesias con actividades, de lunes a domingo, actividades, y la iglesia tiene 1000 actividades que ofrecer. Club de fútbol, club de mujeres, esto, el otro. Acá en la Biblia, y no estoy hablando en contra de eso, sí puede servir un beneficio, ¿no? De poder traer a las personas al Evangelio y al conocimiento de Dios. No estoy hablando lo malo de eso, estoy hablando que muchas veces se confunden el llamado y las metas del líder, pensando que si el pastor tiene la agenda recargada, con cada día de la semana, con una actividad, es porque está haciendo la obra de Dios, y no necesariamente. Acá tenemos un ejemplo donde Moisés tenía una meta, dirigir al pueblo hacia la tierra prometida, ¿okay? Animar a Josué. Pero esto estaba fundamentado, el propósito estaba basado en el tiempo de oración que Moisés pasaba con Dios. Porque era en ese tiempo de oración donde la meta era aclarada para con su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas 6, 12 al 13. Miren conmigo Lucas 6, 12 al 13. Nos dice que antes de elegir a sus 12 apóstoles, Lucas 6 del 12 al 13. Dice esa porción que antes de elegir a sus 12 apóstoles, dice que pasó la noche orando. Eso es lo que nos dice los versículos. Y esto es muy importante, porque un líder
en la oración, es a través de la comunión con Dios, a través de la oración, donde puede definir los propósitos que Dios quiere para esa congregación. Es el primer punto. El segundo punto es que un líder que intercede, ora por los suyos, o sea, por la congregación, y acaba la exactitud. ¿Para qué ora el líder por su congregación? Y acaba usando Lucas 6:12. Para que Dios pueda mostrarle al pastor, al líder, el llamado de cada una de sus ovejas. ¿Cómo va a saber el pastor si fulanito o fulanita está llamado a servir en esta área? Si no es a través de la oración y el entendimiento que Dios le dé al decir, mira, prepara a fulano en la enseñanza, él tiene ese don, prepáralo, dedícale tiempo. O dedícale tiempo a esta mujer, a esta hermana que tiene una pasión por servir con los niños o tiene una pasión en las misiones. Dedícale tiempo a interceder por eso, prepárala en esa. Discipula a tal hermano en tal cosa, porque a él le encanta visitar, no sé, a los ancianos. Tiene entrada a los centros de auspicio donde están los ancianos, porque ahí tiene familiares y todas las semanas entra y siempre tiene ganas de compartir el evangelio. Prepara a este hermano para que sea un misionero en eso. ¿Cómo va a saber el líder la vocación, el llamado de cada uno de sus ovejas, si no es a través de intimidar con el Padre Celestial para que Dios le manifieste la intención que tiene con cada uno de sus congregados? Acá en Lucas 6, nuestro Señor Jesucristo, antes de elegir a los 12, pasó la noche orando. Y claro, no solamente una noche, Él pasó su vida orando para poder entender entonces el llamado, la vocación de cada uno de ellos, para habilitarlos para el ministerio, para el trabajo del reino. Es mucho lo que uno puede hablar sobre el ministerio de acción, pero es el preámbulo que quería hacer. Sigamos con el versículo 12 al 22. Acá el contexto que se nos habla en Deuteronomio es el contexto del pacto. Recuerden que el pacto es ilustrado como un matrimonio, donde ambas partes tienen responsabilidades. Y acá en esta parte vamos a ver en una forma resumida lo que Dios requiere de Israel, lo que Dios requiere de su pueblo. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver en estos versículos hasta el final del capítulo. Miren conmigo entonces. Porque acá lo que Dios requiere, los requisitos del pacto de Israel son estos, y son 5, ahí están enumerados. Una, que el propósito por la cual Moisés tenía que enseñar esto al pueblo, era para que el pueblo tema a Jehová tu Dios, como está en el versículo también 20, para que el pueblo ande según sus caminos, los caminos de Dios, y esta palabra andar es una metáfora que indica para que el pueblo viva según los caminos de Dios, tenga un estilo de vida según los caminos de Dios. Número 3, habla para que el pueblo ame a Dios. Y número 5, para que el pueblo guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Y acá estamos hablando de una fe que afecta la vida diaria. La fe que tenía que tener Israel como pueblo del pacto era una fe que se tenía que vivir diariamente. ¿Okay? El servir a Dios, el adorar a Dios, el amarlo. Cuando habla de amarlo, estamos hablando que toda la persona, con nuestra mente, con nuestra voluntad, con nuestros sentimientos, deseos, el obedecer a Dios, sus mandatos, su palabra, todo esto era para beneficio del pueblo. Es lo que dice el versículo 13, para que tengas prosperidad. O sea que cuando el pueblo seguía a Dios, amaba a Dios, vivía según los mandamientos de Dios, el resultado iba a ser beneficiosos para ellos mismos. Prosperidad, que equivale a obediencia. ¿Okay? La obediencia, una vida de obediencia trae bendición. Y la desobediencia entonces traía juicio. Y el versículo 14 habla sobre el monoteísmo, habla que Dios es dueño, creador, soberano de todo el planeta, el universo. Se menciona la capa de las estrellas, se menciona el trono de Dios, que Dios es soberano sobre todo. Y como Dios es soberano, Israel no era dueño de la tierra.
No es mi tierra la que voy a conquistar, era la tierra de Dios. No es mi mundo, mi planeta, es el planeta de Dios. Israel era el administrador de la tierra que Dios le daba. Nosotros somos administradores de los dones, de los regalos, de la gracia, de las cosas materiales que Dios nos da. No somos dueños. El único dueño acá es Dios. Se describe el versículo 5, la manera, es una forma paralela de describir la elección de Dios para con Israel. ¿Okay? Y acá viene un versículo tan tierno, ¿okay? Dice que Dios escogió a Israel por amor a sus antepasados. Y ya hemos visto cómo Dios llamó a Abraham, Isaac y Jacob y las partes del pacto, ¿no? La bendición que Dios le da. Pero Dios escogió a Israel para amarlos, para que el amor sea manifestado a través de Israel. O sea, que Israel tenía que vislumbrar, Israel tenía que proyectar el carácter amoroso y misericordioso y justo de Dios. Israel era la carta blanca ante el mundo donde veían quién es este Dios. Israel tenía que responder a la elección de Dios en obediencia, en servicio. Y es lo que habla el versículo 16 de Deuteronomio 10. Así que circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados. Eso es lo que dice el versículo 16. Y eso en un sentido significa sean obedientes y no sean tercos. ¿Okay? Eso es lo que está hablando en el versículo 16. Sean obedientes y no sean tercos. Cuando se hablaba de circuncidar vuestro corazón, es una metáfora, ¿ok? Porque la circuncisión era una práctica común para Israel y para los demás pueblos, donde la carne era circuncidada. Lo vemos como señal del pacto en Génesis 17:14. También se habla de circuncisión de labios, de purificar los labios, Éxodo 6, 12 y 30. Se habla de circuncidar los oídos, no que nos mutilemos los oídos ni los labios, pero de purificar los oídos, Jeremías 6, 10. Cuando se habla de circuncidar vuestro corazón, lo que quiere decir que se está refiriendo a tener un corazón genuino, un corazón que quiera obedecer a Dios y no solamente el acto externo de la marca del cuerpo, ¿no? En el caso de los hombres, que eran los que se circuncidaban. Israel no solamente tenían que obedecer a Dios externamente, en los rituales que hacían, en guardar los mandamientos externamente. Israel tenía que tener la intención de querer hacerlo de corazón genuino. Y es muy importante para el cristiano que nosotros seamos creyentes no solamente superficiales, que no solamente seamos creyentes de compromiso ante otros. Voy a la iglesia para que el pastor no me moleste durante la semana. Voy a dar mi ofrenda para que no me estén llamando la atención o dando prédicas de que hay que ofrendar, hay que dar. Muchas veces somos creyentes por el qué dirán y nos comportamos, entre comillas, espiritualmente, cumpliendo todo lo que la iglesia requiere de sus miembros, ir a las reuniones, no faltar a la escuela dominical, no llegar tarde, etcétera, 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 porque si no, ¿qué van a decir de mí? El qué dirán. Pero acá Dios les está diciendo a Israel, a mí no me interesa que ustedes me sigan externamente, yo quiero saber que ustedes quieran seguirme, que haya un motivo verdadero en su corazón. Y es por eso que dice, no endurezcas más vuestra cerviz. ¿Okay? Versículo 17, no sean obstinados, no sean tercos. Es lo mismo que estábamos estudiando antes. Versículo 17, observen los elogios usados para describir a Dios. Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible. Esos son los elogios que se dan. ¿Okay? Dios no tiene comparación con los ídolos ni los dioses paganos. Los salmos están llenos de alabanza y de reconocimiento de Jehová como el único y verdadero Dios. Salmo 136, 2,
Salmo 136:3, que ustedes pueden leer a través de los salmos. Pero miren lo que dice la segunda parte de ese versículo 17. Hablando de Dios, Jehová, el Dios de Israel, dice que no hace acepción de personas. Literalmente en el hebreo significa que no levanta los rostros. Y esto tiene que ver usado frecuentemente con los jueces, donde veían o aceptaban el soborno y entonces daban juicio a favor de los ricos, a favor de los dignatarios, a favor de los príncipes que podían seguir pagando el puesto o donar o aplaudir o más poder en la sociedad. Acá se nos está diciendo que Dios es un Dios que no hace acepción de personas en contraste con estos jueces humanos. Por eso dice, ni toma cohecho. ¿Okay? Acá se está describiendo a Dios en términos legales, humanos, donde Dios no acepta el soborno. Miren entonces las características legales de Dios, versículos 18 y 19. ¿Cómo es que Dios actúa? La singularidad de Dios. Dice que Dios hace justicia y se menciona más a dos, pero miren, al huérfano, a la viuda, que eran los más desamparados de la sociedad, de esta sociedad, quedaban sin nada, sin protección, nadie les hacía justicia. Y miren lo que dice la otra parte, ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Qué hermoso que es la palabra de Dios. Ama al extranjero que vive entre su pueblo. La viuda, el huérfano, el extranjero pertenecían a la clase más baja de la sociedad, eran los marginales, eran personas que eran puestas a un lado, discriminadas, y nadie se acordaba de ellos. Si se tenían que morir de hambre, se morían de hambre. Acá Dios está diciendo que Dios toma cuidado y protección y hace justicia y ama a aquellas personas que el mismo ser humano dice esto no vale la pena porque ellos no van a votar por nosotros, ni nos van a pagar, ni nos van a hacer nada. Dios dice que por ellos Él cuida, ama al extranjero. Cuán diferente es la religión, dice hermana del judaísmo y el cristianismo, una de las religiones más conocidas en el mundo como el musulmanismo, donde no se encuentra estas palabras de amor hacia el enemigo, el prójimo, pero se encuentran palabras de odio o tortura hacia aquellos que no se someten a la voluntad de Alá, ¿no? de Dios. Acá tenemos que Dios ama al extranjero, no hace diferencia, y ya vamos a ver ejemplos a través de Deuteronomio, ¿ok? Entonces, entendemos que Dios escogió a Israel para que Israel refleje el carácter de Dios. Israel tenía que reflejar el carácter de Dios. Miren lo que dice Isaías 58, del 6 al 7. Isaías 58, voy a leer versículos 6, 7 y salto al 10. Dice así, yo tengo la Reina Valera contemporánea, si le suena un poquito diferente. Más bien, el ayuno que quiero, recuerden que el pueblo de Israel ayunaba, este era uno de los actos de disciplina exterior del pueblo, y esto es lo que dice Dios. Más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se pongan en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres, vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no les des la espalda a tu hermano. Salto de versículo 10. Y si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como el mediodía. Y claro, acá Dios en su ley está hablando que compartir el pan con los hambrientos, los necesitados, incluía personas como las viudas, los huérfanos y los extranjeros, los inmigrantes, los que vivían en medio de ellos, que no tenían ningún tipo de derecho. Y esta es la ley justa de Dios.
una ley que amparaba a las personas más oprimidas o más olvidadas de la sociedad. Ese mismo pasaje nuestro Señor Jesucristo lo lee en Lucas, no lo voy a leer, pero lo voy a mencionar para si ustedes quieren leerlo. En Lucas 4, versículos 18 y 20, cuando Él termina de leer el manuscrito de Isaías en la sinagoga, lee el pasaje y dice, hoy día se ha cumplido esto en medio de ustedes. Y ahí nuestro Señor Jesucristo estaba anunciando su ministerio. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo era retomar el ministerio de Israel, la misión de Israel y actuarla para con su pueblo. Entonces lo que Israel tuvo que haber vivido en su sociedad, obedeciendo a Dios, siendo de ejemplo ante las naciones de lo que es justicia, lo que es misericordia, lo que es amor, porque así las demás naciones llegaban a comprender, el Dios de Israel es un Dios misericordioso, justo, piadoso, a través del comportamiento de su pueblo. Israel fracasó, vivió como todos los demás pueblos, oprimían a los pobres, a los huérfanos, no compartían el pan. Entonces acá nuestro Señor Jesucristo se levanta en la sinagoga, lee la misión de Israel, lo que Israel tuvo que haber hecho y dice, ahora se va a cumplir conmigo. Yo voy a ser el Israel obediente que no fue el primer Israel. Entonces tenemos paralelos como los evangelistas arreglan los evangelios donde nuestro Señor Jesucristo va y por 40 días y 40 noches ayuna en el desierto mientras que el tentador lo tienta, paralizando a los 40 días y 40 noches de Moisés en el Sinaí recibiendo la ley. Okay, tenemos a nuestro Señor Jesucristo escogiendo a 12 en paralelo a las 12 tribus de Israel. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, lo que sucedió en el Antiguo Testamento, Él lo vuelve a narrar en su vida, como diciendo, en mí se cumplen todos estos hechos que Dios cumplió con mi pueblo Israel, pero que Israel fracasó en el contexto del pacto y no cumplió. Ahora Él lo cumple a la perfección y es por eso que Él dice en Mateo 5, versículo 17, yo he venido a cumplir la ley Israel, no como ustedes, y no a abrogarla, a cumplirla realmente y no añadirle mandamiento de hombre. Y cumplir la ley significa no el que mate a su hermano es homicida, pero que odia a su hermano. Ven que la intención va más allá del hecho. ¿Okay? Como ejemplo, termino entonces el versículo 21, dice, porque Él es el objeto de tu alabanza. ¿Okay? Y acá entonces tenemos la acción redentora de Dios durante el éxodo, durante el peregrinaje en el desierto, que Él merece, por la forma como llevó a su pueblo, demostró su poder, Él merece la alabanza, Él es digno de toda alabanza. ¿Okay? De eso está hablando. Israel ha sido testigo de las maravillas de Dios. Israel debe de alabar a Dios. Termino con el versículo 22. Con 70 personas entró el pueblo a Egipto y 400 años después se cumple la promesa que Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob. Salió una muchedumbre. Y claro, la metáfora que se da, que Dios le dice a los patriarcas es, serán numerosos como la estrella del cielo, serán numerosos como la arena del mar. Y literalmente está hablando acá, versículo 22, que Dios cumplió en multiplicar al pueblo de Israel numerosamente, para que cuando llegue ese número numeroso, entonces estén listos a poseer la tierra que Dios les estaba dando. 70 entraron, ¿ok? No estamos hablando de número literal, 70, 75, si queremos encajar con Hechos 7, 14 y 15, que es el testimonio que da Esteban, ¿ok? Pero fue un número menor, pequeño, a diferencia del número que salió, ¿ok? Como las estrellas del cielo, y así entonces Dios cumpliendo la promesa de Abraham. Acá terminamos entonces el capítulo 10 y hemos visto cómo Moisés en este pasaje expresa el amor de Dios para con la humanidad. Primero demostrado en su pueblo, Israel. A través de Israel debe de servirnos como una pantalla blanca donde podamos ver a través de este pueblo terco, necio, rebelde, que rechaza a Dios,
El trato de Dios para con su pueblo de no abandonarlos, de no destruirlos, de amarlos, de perdonarlos. Claro, pagaron castigo y consecuencias, pero no destruyó al pueblo, le dio tierra, los bendijo. Ahí debemos de ver nosotros proyectados el carácter justo y amoroso de Dios para con toda la humanidad. Voy a parar ahí entonces para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas.